Pero Dios, en su grande amor, dice que ayudó a la mujer pidiéndole a la tierra que absorbiera toda esa agua. ¿Y cuál es el simbolismo de la tierra en la profecía? Si las aguas representan multitudes de personas, muchedumbres, pues la tierra seca tiene que representar un lugar que es poco habitado, donde no hay tantas naciones, donde no hay tantos pueblos, relativamente deshabitada. Muy bien, pasamos al cuarto episodio, y en este episodio encontramos que el dragón lucha, pelea contra la iglesia durante el tiempo del fin. Ya pasó la Edad Media, ahora llega el tiempo del fin. El tiempo del fin es una expresión que aparece en el libro de Daniel, y en el libro de Daniel sabemos que el tiempo del fin comenzó en el año de 1798, y el tiempo del fin va a terminar con la segunda venida del Señor Jesucristo. Si yo les pregunto, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué me dirían ustedes? Estamos viviendo en el tiempo del fin, porque el año 2010 está entre el año 1798 y la segunda venida de Cristo, que está en el futuro. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Y aquí voy a añadir algo. La parte central, la parte enfática de las profecías del libro de Apocalipsis y también del libro de Daniel se relacionan con el tiempo del fin. Y Dios nos reveló con anticipación eventos que van a suceder en el tiempo del fin. Veamos lo que nos dice Juan, versículo 17. Entonces el dragón se airó ¿contra quién? Contra la mujer. Estuvo airado contra ella durante la Edad Media, pero en el tiempo del fin continúa airado contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Dios. Y dice que se fue a combatir contra el resto, contra el residuo de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, la iglesia remanente en el tiempo del fin, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, tiene dos características. Y las dos características del pueblo de Dios en el tiempo del fin es que guardan los mandamientos de Dios, respetan los 10 mandamientos de la ley de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Resumiendo lo que es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es la palabra que entregó a su ángel para que su ángel se lo llevara a Juan y Juan se lo llevara a las 7 iglesias de la Asia Menor. El testimonio de Cristo es la revelación de Cristo que Él se lo da a sus profetas para que sus profetas se lo entreguen al pueblo. Todo mensaje profético es el testimonio de Jesucristo. Y el pueblo de Dios durante el tiempo del fin guardarán, obedecerán, respetarán los 10 mandamientos de Dios y también van a atesorar, van a cuidar, van a estudiar el testimonio de Jesucristo, la revelación de Jesucristo a sus profetas, del pasado, del presente o del futuro. Como nos damos cuenta, la ira de Satanás en contra del pueblo de Dios en el tiempo del fin está centrado ¿en qué cosa? En los 10 mandamientos y en el testimonio del Señor Jesucristo.
Nosotros no nos imaginamos el odio que Satanás le tiene a la ley de Dios y al Señor Jesús. Y toda persona que hace alianza con el Señor Jesús, que hace alianza con Dios, que respeta los 10 mandamientos de Dios y mantiene el testimonio de Jesucristo, también es odiado por Satanás. Y nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Nosotros lo reconocemos como nuestro Señor. Nosotros respetamos sus 10 mandamientos y también respetamos el testimonio del Señor Jesucristo dado a los profetas y que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cómo librarnos de ese enemigo feroz? Hay tan solo una forma: estar cerca de Dios, estar cerca del Señor Jesucristo. Y como aconsejó San Pablo, ponernos la armadura de Cristo, porque nuestra lucha no es contra sangre, no es contra seres humanos, sino es contra principados, contra potestades, malicias espirituales en los aires. Y nosotros debemos estar bien claros de este asunto. Satanás quisiera que nosotros no lo escuchemos y no lo entendamos, porque de esa manera nos puede controlar y nos puede someter a su poder. Pero si estamos al lado de Cristo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni los demonios, ni los demonios, porque Dios es más poderoso que Satanás. Paso al 5º episodio. En el 5º episodio aparece un poder político religioso que pelea contra Cristo y también pelea contra la iglesia de Cristo. Ese poder político religioso es presentado en la visión que se le da a Juan de una manera simbólica. Dice Juan que vio salir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué dijimos que representa el agua? Multitudes, mucha gente. Bueno, este animal está representando a una nación o a un reino o a un imperio que sale del territorio de la tierra donde hay muchas personas, multitudes de personas, de una región bastante poblada. Esa es la primera característica de este poder político religioso. Además, nos dice que sobre sus cabezas tiene nombres de blasfemia. Una blasfemia es hablar mal de otro ser, especialmente de Dios. Es difamación, es hablar falsedades. Y este poder político se caracteriza por blasfemar contra Dios, contra el santuario de Dios, contra el nombre de Dios. Y nos dice San Juan que vio sobre los cuernos de esa bestia marina diademas, coronas, lo cual nos indica que son poderes políticos, son reinos, son naciones. Y esa bestia se parecía a un leopardo, tenía la boca como de un león, las patas como de un oso, y esos animales también se le presentaron al profeta Daniel y están registrados en el libro de Daniel. Esa bestia político-religiosa tiene características de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. En el versículo 2 del capítulo 13 nos dice San Juan
que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Con quién está aliado ese poder político religioso? ¿Está aliado con Dios o está aliado con Satanás? Está aliado con Satanás, porque el dragón es el que le dio su poder, le dio su trono y también le dio gran autoridad. Resumiendo las características de este animal simbólico, de este poder político religioso, Juan nos dice que vio que una de sus cabezas estaba herida de muerte, pero que su herida fue sanada. Lo cual nos indica que ese poder político religioso en cierto momento de la historia llegaría a su fin, casi moriría, pero no murió porque su herida fue sanada. En otras palabras, va a volver otra vez a la actividad. También notó Juan que esa bestia marina hablaba palabras arrogantes y blasfemas. Además, permitía que los seres humanos la adoraran, y nos dice Juan que aquellos que adoran a esa bestia están adorando al dragón, a Satanás, al diablo. A esta bestia marina también se le dieron 42 meses, 1260 días, un tiempos y la mitad de un tiempo para gobernar, para ejercer autoridad. Blasfemaría contra Dios, contra su nombre y contra su santuario. También se le permitió a ese poder político religioso combatir a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y luego, la última característica, San Juan nos dice que todos los habitantes de la tierra la van a adorar. ¿Cuándo ejerció su poder este poder político religioso? Lo ejerció desde el 538 hasta 1798 y persiguió a la iglesia. Casi la eliminó. Pero Dios protegió a su iglesia. Pasemos ahora al sexto episodio. En el sexto episodio, San Juan nos describe otro poder político religioso que perseguirá a la iglesia en el tiempo del fin. En Apocalipsis 13, 11 al 18, San Juan nos describe una bestia que surge ¿de dónde? Surge de la tierra. Recuerden que la bestia anterior surgió del mar, donde había mucha gente, donde había muchas naciones. Ahora esta bestia, este poder político religioso, surge de un lugar que no es muy habitado, surge de la tierra. ¿Qué otra característica tiene? Tiene cuernos como cordero, pero habla como dragón. Bueno, esa nación, ese poder político religioso, aparenta ser como un corderito, pero cuando habla y actúa como un dragón. Además, San Juan nos dice que ese poder político religioso ejercería toda la autoridad de la primera bestia, la que surgió del mar, y haría que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. En otras palabras, la primera bestia y la que surge de la tierra en cierto momento van a hacer alianza, van a trabajar juntos, y la bestia que surge de la tierra va a pedirle a los habitantes de la tierra que adoren a la primera bestia. Y este poder que surge de la tierra va a realizar grandes milagros. Pregunto, esta bestia que surge de la tierra, ¿con quién está aliado? ¿Con Dios o con el dragón? Está aliada con el dragón. Por lo tanto, los milagros que va a hacer, lo va a hacer por el poder del dragón, de Satanás, del diablo, pero no por poder de Dios. Y debemos tener esto bien en claro. No solamente Dios ejerce poder, también Satanás ejerce poder. Nada más que el poder de Dios es mucho más poderoso que el de Satanás.
También San Juan nos dice que ese poder de la tierra engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. De ese poder político de la Edad Media, la bestia que surge de la tierra pedirá que se haga una imagen igual que ella. Y luego añade que este poder que surge de la tierra dará vida a la imagen de la bestia para que hable y dé muerte al que no la adore. Y dijimos que esta bestia ejerce su poder en el tiempo del fin. Y déjenme decirles, hasta este momento todavía no lo ha ejercido, pero lo va a ejercer en el futuro. Y si Dios nos permite, en su gran amor, en su misericordia y en su sabiduría, que nosotros estemos vivos cuando este poder político religioso ejerza su poder, entonces nos conviene saber lo que viene en el futuro para estar preparados, cómo afrontar esa situación. No va a ser fácil, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es importante hacer alianza con Dios, estar cerca de Dios, buscar a Dios, crecer, desarrollar nuestra fe en Dios, porque ese tiempo va a requerir mucha confianza en Dios y mucha confianza en su palabra. Además, San Juan añade que ese poder ordena que a todos los seres humanos se les ponga, ¿qué cosa? Una marca, y esa marca se ponga en la frente o en la mano derecha. Y luego nos dice Juan que ninguno podrá comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por eso es importante que entendamos qué cosa es la marca de la bestia. ¿Con qué cosa está relacionado la marca de la bestia? Y así nosotros con inteligencia, si nos toca vivir en el futuro, sepamos cómo afrontar esa situación y con quién vamos a echar nuestra suerte. Déjenme decirles que esa bestia que el apóstol Juan vio surgir de la tierra es los Estados Unidos de Norteamérica, el país donde nosotros estamos viviendo. ¿Por qué digo que esa bestia que salió de la tierra representa a esta nación? Por lo siguiente: en el año de 1620, en Europa, el pueblo de Dios estaba pasando por una situación difícil. Estaban siendo perseguidos por poderes políticos religiosos allá en Europa. Y no les permitían adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. No les permitían adorar a Dios de acuerdo a lo que ellos veían en la Escritura y entendían. Y eran perseguidos, no les daban trabajo, eran molestados, no querían que estuviera en el territorio de la nación e iban de un lugar para otro. Pero luego escucharon que en América había mucha tierra donde ellos podían vivir, donde ellos podían formar una nación, donde ellos podrían adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Y en el año 1620 se dirigieron a las tierras de América. Un grupo de más de 100 personas que amaban a Dios y querían servir a Dios. Llegaron a las costas de Massachusetts en el invierno
del año 1620. Y como no estaban preparados para el invierno, cuando ese invierno pasó, tan solo la mitad de ellos quedó con vida. La otra mitad fueron sepultados, no soportaron el invierno. Pero los que sobrevivieron agradecieron a Dios por su dirección, por su bondad y también por el don de la vida. Y ahí es donde surgió el Día de Acción de Gracias, porque esas personas eran religiosas, amaban a Dios, y lo primero que hicieron después de pasar el invierno fue agradecer a Dios por el don de la vida y por su protección. Esos cristianos vinieron en busca de libertad civil, libertad de expresión, libertad de publicar lo que ellos quisieran publicar. Y también vinieron en busca de libertad religiosa. En el año de 1776 se reunió una comisión, hubo una convención constitucional donde se redactó la constitución de esta gran nación. Luego, en el año de 1789, se hizo la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esa enmienda dice lo siguiente: el Congreso no hará una ley respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella. En otras palabras, los padres, los pioneros de esta nación, quisieron formar una nación distinta a los reinos y naciones de Europa, donde aquellas naciones y la religión estaban unidos, tenían su religión oficial, y el que no se sometía a la religión oficial de la nación estaba en problemas. Estos pioneros quisieron establecer una nación donde cada habitante, toda persona que pusiera su pie en las tierras de esta nación, adorara a Dios como quisiera. Y si esa persona quería adorar al diablo, que también lo hiciera, que tuviera la libertad de hacerlo. No se le prohibiría a nadie adorar al que quisiera conforme a su conciencia. En otras palabras, los pioneros de esta nación separaron al poder civil de la iglesia. El Estado, por un lado, la iglesia, por otro lado. Separados, no unidos. No pasó mucho tiempo y el 21 de mayo de 1888, el senador Blair introdujo una propuesta de ley para asegurarle al pueblo americano el gozo del primer día de la semana como un día de descanso y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. En otras palabras, un senador del Congreso de los Estados Unidos introdujo una ley para que en este país todos los que adoraran a Dios lo hicieran solamente en un día establecido. Y ese día sería, ¿qué día? El día domingo. Afortunadamente, Alonzo T. Jones pidió que lo escuchara, porque él estaba convencido que si esa ley pasaba, sería una maldición para los Estados Unidos.
y le dieron la oportunidad de hablar. Y cuando él presentó su discurso ante el Comité sobre Educación y Trabajo el 13 de diciembre de 1888, lo interrumpieron más de 150 veces, tratando de desviarlo, de confundirlo, pero él siguió la trayectoria